¿Qué es lo que hace al ser humano ser malo? Según Hannah Arendt, el no pensar. Hoy día, Eichmann en Jerusalén y cómo se relaciona con Battle Royale. En 1960, en Argentina, se apresa a Ricardo Clement, un sobrenombre o un alias para el conocidísimo criminal de guerra Adolf Eichmann. Es capturado por el Mossad y llevado a Jerusalén para un posterior juicio, que va a ocurrir en 1961. En esa época, la gente vio en Eichmann la figura del régimen nazi, y para todos era un demonio, excepto para Hannah Arendt. Para ella era simplemente una persona normal. Y esto lo refleja en su Eichmann en Jerusalén. Y lo más importante aquí, el subtítulo, un reporte de la banalidad del mal. Pero antes de explicar de qué trata el libro, es necesaria la biografía de Hannah Arendt, para entender en la totalidad el trasfondo político y social de este libro. Hannah Arendt nace en Alemania, en Linderlimmer, el 14 de octubre de 1906 y muere en Nueva York el 4 de diciembre de 1975. Nacida alemana, pero después nacionalizada estadounidense, es una de las pensadoras políticas más importantes del siglo pasado. Y para efectos del video de hoy, lo importante acá también es que pertenece a la religión judía. Ella era una judía que fue a presenciar y a tomar notas del juicio de Adolf Eichmann. Podría decirse que iba con todos los prejuicios posibles, pero luego de publicar el libro en segmentos por el New Yorker, que es el diario que la envió a ver el juicio, fue catalogada de antisemita e incluso expulsada del pueblo judío. Todo esto debido a lo que apuntó en su Eichmann en Jerusalén. Entonces, en resumen, para entender de mejor manera el libro que vamos a ver. Número 1. Hannah Arendt se ganó el odio de los judíos por este libro, debido a lo que decía. Y número 2. Ella no fue como judía, sino que fue como periodista por el anteriormente nombrado diario. Entonces, ¿de qué trata Eichmann en Jerusalén? A todo esto estoy utilizando la edición de bolsillo de este libro, de traducción de Carlos Ribalta, y de la editorial de Penguin Random House. Lo único malo de esta edición es que lamentablemente suprimieron el subtítulo, que el subtítulo es uno de los puntos más importantes de la obra. De hecho, es el término que se acuña luego de escribir la obra para tratar cualquier tipo de mal común, la banalidad del mal. Por lo demás, la traducción está muy buena y el libro en sí no es caro, para lo que cuesta un libro acá en Chile. El libro en sí está dividido en 15 capítulos más un epílogo y también un post-scriptum que como lo explica Aren en la introducción, fue hecho luego de que se descubrieran otras pruebas. Entonces, el título, como su nombre lo indica, trata sobre Eichmann. ¿Quién es Eichmann? Es un teniente coronel del régimen nazi que era el encargado de administrar la logística para llevar a los judíos a la solución final. En palabras más simples, era el encargado de organizar los trenes y los horarios para llevar a los judíos a los campos de concentración. En todo el libro se explica y se dan características de Eichmann, entre las cuales se cita textualmente que 6 psiquiatras habían certificado que Eichmann era un hombre normal, más normal que yo tras pasar por el trance de examinarle, se dijo que había exclamado uno de ellos. Eichmann era una persona totalmente normal, según los estándares de la psiquiatría de esa época. Además, no solamente era catalogado de persona normal, psiquiátricamente hablando, sino que también era un padre devoto, un padre ejemplar. Entonces, luego de descubrir esto, Hannah Arendt, es decir, luego de descubrir la normalidad de Eichmann, se preguntó por qué hizo lo que hizo. ¿Qué lo llevó a hacer uno de los principales engranajes del genocidio judío? Como dije antes, Eichmann no solamente era una persona normal, sino que también era un ejemplo social. Era buen padre, era trabajador, era estructurado e incluso, como él mismo dice, era obediente. Entonces, Hannah Arendt logra llegar a la conclusión de que Eichmann no era un demonio como el que se le perfilaba a la gente,
no era alguien atroz sin conciencia. De hecho, también, como vamos a ver más adelante, él tenía conciencia y tenía la conciencia limpia. Sino que, y en palabras de la misma Arendt, pese a los esfuerzos de Ben Gurión y de su portavoz, el fiscal, allí, en el banquillo de los acusados, había un hombre de carne y hueso. Eichmann era un humano, común y corriente, incluso un poco torpe como Arendt se da cuenta, pero también era un hombre inteligente. Cuando se le preguntó por qué lo hizo, entre muchas otras respuestas, él dijo que él utilizó a Kant para justificarse. Esto demuestra no solamente lo normal que era, sino que también lo comprometido que estaba con la causa nazi. Además de esto, nos muestra Arendt que Eichmann no solamente era un teniente coronel, sino que literalmente había caído ahí en un golpe de suerte. Es más, lo que lo llevó a ser un teniente coronel fue una seguidilla de golpes de suerte. Él fue el único de los hermanos de la familia que no se graduó de la universidad. Y un amigo le dijo que se uniera al partido nazi y él dijo, ¿por qué no? Entonces, mientras estaba en el trabajo, junto con su jefe, a su jefe lo promovieron y lo derivaron a otra ciudad. Pero antes de que lo derivaran a otra ciudad, le recomendó que leyera un libro judío. Eichmann lo leyó y gracias a esto fue considerado como un especialista en temas judíos, lo cual le granjeó también no solamente ser especialista en temas judíos, sino que también hallar una solución para la deportación de los judíos dentro de Alemania. Y aquí hay un tema muy polémico y una de las razones por las cuales Hannah Arendt fue expulsada de los judíos. Eichmann habló con las sinagogas judías y los mismos rabinos y los mismos círculos judíos le entregaron la información de todos los judíos de Alemania. E incluso más, no solamente le entregaba la información, sino que Eichmann ideó una salida para los judíos que tenían dinero. Y todo esto de forma extremadamente legal, extremadamente burocrática. Ya que hay una de las características principales de Eichmann, según Hannah Arendt, la burocracia que tenía Eichmann, el no hacer preguntas y el simplemente ejecutar lo que le pedían, hacía de Eichmann una de las personas más peligrosas, una de las personas más malvadas. No porque desear el mal a los judíos, de hecho él mismo dice no tengo ningún problema con los judíos, sino que simplemente porque él no pensaba. Y al no pensar y ejecutar las órdenes de manera prolija, Eichmann ayudaba mucho más que otros soldados o que otros partidarios del régimen en las soluciones del problema judío. Y aquí hay una aclaración súper importante. Eichmann estuvo siempre a favor de la solución de los judíos de expulsarlos, no de matarlos. Entonces, en este sentido, cuando la solución final, que era el exterminio por parte de los nazis hacia los judíos, llegó, Eichmann no estaba de acuerdo, pero aún así seguía enviando y enviando judíos a través de los trenes hasta los campos de concentración. Y aquí un paréntesis. Cuando la sociedad de los guetos y de los campos de concentración se estabilizó, no fueron las SS, o sea, los nazis, los que más ayudaron a la muerte de los judíos, sino que fueron los mismos judíos los que hacían eso, los que se conocían como la Judenrat, judíos matando judíos. Y esta es una de las razones principales por las cuales a Hannah Arendt se le excomulgó de, no sé si excomulgar está bien dicho, pero se entiende, se le excomulgó de la sociedad judía, como ella misma dice. El hecho harto conocido de que el trabajo material de matar en los centros de exterminio estuviera a cargo de comandos judíos quedó limpia y claramente establecido por los testigos de la acusación. Fueron técnicos judíos quienes construyeron las cámaras de gas. Entonces, esto era un problema porque demostraba que no solamente los nazis habían matado a los judíos, sino que también los mismos judíos, por subsistencia, habían matado a sus mismos hermanos. Y esto le acarrió muchos problemas a Arendt al publicar este libro. Uno de los términos más importantes era el de la actitud objetiva, que iba de la mano con la despersonalización. Al existir tantos muertos, la muerte cambia de sentido. Ya no es algo que preocupe, sino que incluso pasa a despreocuparse, pasa a despersonalizarse, pasa a objetivizarse. Se muere. Solamente cadáveres, no eran personas vivas, y de esa manera se despersonaliza. Y aquí surge otro elemento principal de la banalidad del mal, o mejor dicho, del sujeto que va en camino a la banalidad del mal, el sentimiento de Poncio Pilato.
Hay un momento en que Eichmann se siente culpable o empieza a sentirse culpable de que vayan a exterminar judíos. Él no terminó la universidad y era una persona que tenía un complejo de inferioridad frente a sus superiores. Cuando fue invitado a la reunión de la solución final, Eichmann se dio cuenta que incluso las personas en contra del régimen apoyaban esta decisión. Y como él mismo dice, en aquel momento sentí algo parecido a lo que debió sentir Poncio Pilato, ya que me sentí libre de toda culpa. ¿Quién era él para juzgar? ¿Quién era él para poder tener sus propias opiniones en aquel asunto? Entonces, este momento de Poncio Pilato, de ¿qué puedo hacer yo si soy una única persona frente a todo un imperio? Es lo que también caracteriza la banalidad del mal. El justificar que como individuo no puede oponerse a la masa. Pero, ¿y la conciencia? Matar tanta gente debió haber provocado un cargo de conciencia inimaginable en el acusado. Sin embargo, y en el sentido estricto, y como propone Arendt, Eichmann no tenía una crisis de conciencia, debido a que él en ese momento histórico hacía lo correcto, socialmente hablando. Él siempre cumplió con lo que le ordenaban, cumplió con su deber y nada más. La obediencia y el no pensar consistían en la banalidad del mal. Y como dicen en el libro, su culpa provenía de la obediencia, y la obediencia es una virtud harto alabada. Los dirigentes nazi habían abusado de su bondad, cumplía órdenes. Entonces, esta banalidad del mal se puede caracterizar en tres aspectos fundamentales. Número uno, la ciega obediencia que tienen los individuos. Número dos, la creencia firme de que se está haciendo lo correcto, de que si yo hago algo es porque un orden superior me lo pidió. Y como orden superior, él sabe mucho mejor lo que es bueno para la sociedad en común. Y número tres, que cualquiera, y absolutamente cualquiera, puede hacer la maldad más grande. Pero, ¿qué tiene que ver esto con Battle Royale? Estamos en una distopía. De hecho, este manga lo iba a ocupar cuando hablara de las distopías, pero calzó mucho mejor con Hannah Arendt. Es el año 1997 y Japón no es Japón. Es conocido como la Gran República del Asia Oriental. Es un estado totalitario que todos los años rapta 50 clases de todo el país. ¿Y qué hace con esas 50 clases? Las deja en una ubicación escondida y le entrega armas a cada uno de los estudiantes. Ellos dicen que es para un experimento social, para ayudar a investigar las habilidades de supervivencia. Así que el fin último de este Battle Royale es matarse entre sí. Es que cada uno de estos participantes mate a su oponente. No voy a adentrarme tanto en el argumento porque siento que este manga o el libro, si lo van a leer, es extremadamente bueno y es necesario leerlo por lo menos una vez. Los protagonistas son Chuya Nanahara, Noriko Nakagawa y Choyo Kawada. Este último ganó una Battle Royale anterior, pero no me voy a centrar en ellos tres, o por lo menos no de momento. Me voy a centrar en dos personajes que representan esta banalidad del mal. El primero, el antagonista principal, Kazuo Kiriyama, y la segunda, Yuko Sakaki, una chica fervorosamente cristiana. Entonces, anteriormente señalé tres características principales de la banalidad del mal. Kazuo Kiriyama la refleja totalmente. Él, al tener un problema neuronal, despersonaliza totalmente todos y cada uno de sus compañeros de clase. Por lo mismo, al tener este sentimiento de despersonalización, realiza lo que había denominado antes como el sentimiento de Poncio Pilato, que él no tiene la culpa porque todos los demás, o eso es lo que él pensaba, estaban jugando. De hecho, y con esto entramos a la segunda característica, Kiriyama decide pelear simplemente porque le sale cruz en la moneda que decide si participará o no. Como Eichmann, todo es monótono para él y todo es aburrimiento. Él solamente puede ver el color gris, lo cual le acarrea que todo lo vea igual, que todo lo objetivice. Así que al dejar esta participación a la suerte, está aceptando las reglas, está aceptando de que hay una entidad mayor que entiende qué es lo mejor para la sociedad, independiente si está bien o no. Y es ahí donde se ve la banalidad del mal, en que cualquiera de la clase puede matar a otra persona e incluso puede matar a todo su grupo. Eso es lo que deja claro Battle Royale, y eso es lo que deja claro también la banalidad del mal. Yuko Sakaki, que es la segunda personaje que voy a utilizar para analizar la banalidad del mal, es la hija de dos católicos. Encontramos a Yuko en el faro luego de que Chuya, el protagonista,
y de que Kazuo, el antagonista, hayan peleado. El faro está protegido por puras mujeres que se llevan bien entre sí y que han decidido no pelear entre ellas. Están viviendo puras mujeres porque no confían en los hombres, pero en él sí van a confiar. Sin embargo, el personaje en cuestión que vamos a analizar vio una escena en la que el protagonista asesinó sin querer a uno de sus compañeros y decide por cuenta propia matar porque lo considera como un demonio, porque dice que es la voluntad de Dios. Y aquí vemos cómo comienza la banalidad del mal en este personaje. No solamente no se cuestiona la muerte de un compañero, sino que también la justifica con una entidad mucho mayor. E incluso más, cuando muere por accidente una de sus amigas, le echa la culpa a Chuya sin que él siquiera esté en la habitación. Y para mejorar la escena, nos ponen en contraposición la visión que tienen los padres de Yuko, que es una mujer indefensa que no puede hacerle mal a nadie. Sin embargo, todas las mujeres que vivían en el faro murieron a manos de Yuko, de manera directa o indirectamente, ya que ella fue la que comenzó todo. Al final, incluso los mismos protagonistas tuvieron que dispararle a sus compañeros para sobrevivir. Y esto nos demuestra que el mal puede estar incluso en las personas que no quieren hacerlo, que rechazan hacer el mal, pero por sobrevivir tienen que hacerlo. Y eso es exactamente lo que Battle Royale intenta romper. Si yo no puedo reconocer a un otro de forma segura, entonces voy a tener miedo. Y si tengo miedo, necesito defenderme de alguna manera. Como vimos, el mal no solamente se da en un ser demoníaco, en un ser profunda y absolutamente oscuro, sino que, como plantea Hannah Arendt, se puede dar en gente común y corriente, en personas que viven su día a día de manera normal, y basta cambiar la situación o un elemento para provocar esta maldad. Finalmente, quiero terminar con unas palabras de una de las protagonistas, que dicen: entonces, no hay manera de llegar a ellos. Cada uno está encerrado en su propio infierno privado, y no hay manera de llegar a ellos. ¿Es eso? Entonces, ellos ganan. El gobierno, el programa, el juego siempre gana. Son ellos o nosotros. Y realmente no hay elección. Nunca la ha habido. Matar o ser asesinados. No tenemos elección. Hemos estado siendo parte del juego todo el tiempo. Y solo nosotros nos hemos estado engañando a nosotros mismos. Cuando ellos vengan por nosotros, vamos a jugar. No tenemos elección.